Bueno, buenos días chicos. Espero estar grabando esta clase de óxido de reducción, que realmente ya la grabé, pero resultó que quedó solo en el grupo 1 y no la pude extender al grupo 2. Por eso disculpa mi demora, pero debo disponer un cierto tiempo para grabar. Se supone que este tema a esta altura ya lo tienen estudiado, y simplemente estas son algunas puntualizaciones que pueden no quedar claras a nivel de los libros. ¿Sí? Bueno, empezamos aquí con este tema, reacciones de óxido-reducción. Ya hemos visto en la plataforma, este grupo trabaja bastante bien a nivel de la plataforma, así que hemos visto que el estado de oxidación o número de oxidación de un átomo en una molécula o también un ion es un número que se asigna y que indica de modo aproximado la estructura electrónica de ese átomo en esa molécula. O sea, ya vimos que más bien es un número que ha creado el hombre para tratar de comprender cómo se encuentran los compuestos, o mejor dicho, los distintos elementos en los distintos compuestos en la naturaleza. ¿Sí? Los estados de oxidación ya han visto que en general el oxígeno se le asigna al estado de oxidación -2, de todos los óxidos, el hidrógeno el estado de oxidación +1, menos los hidruros que tienen -1, todos los elementos de la tabla periódica de la familia 1A tienen estado de oxidación +1, los elementos de la familia 2A tienen el estado de oxidación +2, los metales se comportan con estado de oxidación positivo, y luego tenemos que aprendernos un poquito de los aniones. Por ejemplo, evidentemente que el cloro, que está como cloruro, su estado de oxidación coincide con la carga del ion, que es -1. En cambio, el cloro, cuando está formando parte del anión clorato, perclorato, clorito, van a tener estado de oxidación positivo, que lo vamos a sacar por diferencia con el estado de oxidación de oxígeno, que es -2 en dichos compuestos. Esto me imagino que ya todos a esta altura lo deben tener bien claro, pero me parece importante. Acá hay unos ejemplos, un poquito lo que no había nombrado recién, que el estado de oxidación en los elementos que no están combinados es 0. Tenemos aquí el ejemplo tanto del oxígeno atómico, ¿sí?, como el oxígeno diatómico, o sea, en su estado molecular, que es 0. Acá tenemos una excepción, el hidruro de sodio. Al ser un hidruro, el hidrógeno no está como hidrógeno +1, sino como -1. En cambio, al lado tenemos el hidróxido de sodio, donde sí el hidrógeno tendría el estado de oxidación común, que es el estado de oxidación +1. En el agua están los estados de oxidación comunes, el oxígeno como -2 y el hidrógeno como +1. Y en cambio acá tenemos la excepción para el oxígeno, que eso lo vimos en clase, que son los peróxidos. Ahí tenemos el peróxido de hidrógeno, vulgarmente llamado agua oxigenada, donde el oxígeno tiene estado de oxidación -1, como tengo dos oxígenos sería -2 y cada hidrógeno +1. Acá siguen otros. Acá vemos que tenemos en la segunda línea compuestos del carbono, donde el carbono vamos a sacarlo siempre por diferencia, viendo que podemos tener -4, -1, +4, +2. Por eso aquí el carbono siempre vamos a obtenerlo por diferencia del resto de los estados de oxidación. Acá en la tercera línea tenemos los compuestos de permanganato, que vemos que sabemos que el manganeso tiene estados de oxidación muy variables. Acá está formando permanganato de potasio, ¿sí?, que está escrito en su forma molecular, entonces va a ser vemos que el estado es +7, o también acá tenemos el ion permanganato, donde también el estado de oxidación es +7, y tenemos que tener en cuenta para ello la carga de este anión, que es -1. Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos. A veces al pasar el PowerPoint de una forma a otra tenemos algunos inconvenientes, como verán allí. Bueno, me imagino que esta práctica de los estados de oxidación más o menos lo han tenido claro, y bueno, si tienen alguna duda me lo pueden consultar a través de la plataforma. Bueno, ¿qué es la oxidación? ¿Qué es la reducción? Bueno, cuando hablamos de oxidación, generalmente hablamos de pérdida de electrones, estamos más acostumbrados, aparecen en los libros, pero realmente la oxidorreducción siempre se define en función de los cambios del estado de oxidación. Entonces sería mucho más correcto, cuando hablamos de oxidación, hablar de aumento del estado de oxidación y no tanto de pérdida de electrones.
¿sí? Más allá que los libros, los docentes en general lo hablan allí. De la reducción, ¿sí? En general hablamos que la reducción se da cuando un elemento gana electrones, pero volvemos a lo mismo. La definición correcta sería en función del estado de oxidación, o sea que la reducción sería la disminución del estado de oxidación. ¿Sí? Una reacción de óxido-reducción, o como hablamos normalmente redox, es una reacción de transferencia de electrones en la que unos elementos se oxidan y otros se reducen. O sea, unos aumentan su estado de oxidación y otros van a disminuir su estado de oxidación. ¿Sí? Lo que es muy importante, como dice allí en la transparencia, dice oxidante, que más correcto sería decir agente oxidante, es el reactivo que gana electrones y se reduce. ¿Sí? Y reductor es el reactivo que cede electrones y se oxida. ¿Sí? Lo que tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de oxidación-reducción, siempre estamos hablando de que hay un elemento que aumenta su estado de oxidación y otro elemento que disminuye el estado de oxidación. Pero cuando hablamos de agente oxidante, agente reductor, ya no nos referimos al elemento, sino nos referimos a la sustancia que contiene dicho elemento que va a tener el cambio en el estado de oxidación. Por eso acá está muy bien decir reactivo, para acordarnos que es la sustancia que está, ¿sí? Simple o compuesta que va a estar, ¿sí? Como reactivo, ¿sí? O el reductor también es reactivo, ¿no? Que va a tener ese elemento que va a tener un cambio en el estado de oxidación, ¿sí? Y que se va a oxidar. Esto es muy importante, es algo que se pregunta mucho y muchas veces confunden el elemento que tiene el cambio del estado de oxidación con el agente oxidante y el agente reductor, que no estaríamos hablando del reactivo. Acá tenemos una reacción, ¿sí? Tenemos el tetróxido de hierro o el óxido de hierro 3, ¿sí? Que reacciona con el monóxido de carbono para dar hierro en estado de oxidación 0, porque no está combinado, con dióxido de carbono. ¿Sí? Esa reacción vamos a colocarle a cada uno de los elementos su estado de oxidación. El oxígeno es menos 2, por lo tanto, en el óxido de hierro, cuando pongamos menos 2, como tenemos 3 oxígenos, nos queda una carga de menos 6. Como tenemos 2 hierros, nos hace que cada hierro tenga un estado de oxidación más 3. Lo correcto sería escribirlo como aquí abajo, el hierro como más 3, porque realmente, según la IUPAC, el estado de oxidación se escribe siempre con números romanos. ¿Queda claro? Bueno, luego tenemos acá el monóxido de carbono, donde sabemos que el oxígeno se comporta como estado de oxidación menos 2, y por lo tanto el carbono va a tener estado de oxidación más 2, y como tenemos escrito aquí más abajo, este carbono, este más 2 de carbono se escribe con números romanos. ¿Sí? Vamos a ver los productos, encontramos que el hierro está como hierro elemental, hierro 0, por lo tanto tendremos que el hierro, ¿sí? Va a pasar de estado de oxidación más 3 a 0, lo tenemos mejor escrito aquí en esta semireacción, hierro más 3 a 0, o sea que va a ganar 3 electrones porque quedó de un estado de oxidación más positivo a uno menos positivo, que es el estado de oxidación 0. O sea que implicó por parte de ese elemento ganar 3 electrones. ¿Sí? En el caso del carbono, teníamos el carbono que estaba formando parte del monóxido de carbono y del producto está formando parte del dióxido de carbono. Aquí tenemos que el carbono está con estado de oxidación más 2 y pasa como producto con estado de oxidación más 4. Si observamos aquí la reacción, la semireacción, perdón, del carbono, vemos que el carbono pasa de estado de oxidación más 2 a estado de oxidación más 4. Que pasa de un estado de oxidación positivo a uno más positivo, por lo tanto pierde electrones, ¿sí? Pierde 2 electrones. Como vemos más arriba, diría que el hierro gana electrones y se reduce de más 3 a 0, ¿sí? Lo que está haciendo es disminuir su estado de oxidación. El trióxido de dihierro o óxido de hierro 3, como le quieran llamar, es el agente oxidante y lo que va a suceder es que este reactivo se reduce a hierro elemental, a hierro 0. En el caso del carbono, el carbono pierde electrones, se oxida, ¿sí?
lo que hace es aumenta su estado de oxidación de +2 a +4. El monóxido de carbono es el agente reductor, ¿sí? Es el reactivo que tiene esa capacidad de ser el reductor, y el monóxido de carbono se oxida a dióxido de carbono. Planteando las semirreacciones por el estado de oxidación, las tenemos aquí abajo planteadas correctamente en números romanos e indicando sobre la flecha el intercambio de electrones que va a tener. Como vemos, en una semirreacción vamos a tener un intercambio de 3 electrones, en cambio la otra de 2 electrones. Si nosotros sumáramos esas semirreacciones sin tener en cuenta que los cambios de electrones no son los mismos, o sea, no gana y pierde cada uno de ellos la misma cantidad de electrones, si eso estequiométricamente fuera así, nos quedaría que no estarían igualados la ganancia y la pérdida de electrones. Eso no puede ser, porque en general no encontramos electrones sueltos y las materia no estamos tocando la materia y nos está dando patada, hablando mal, ¿no? O sea, no está dando carga eléctrica. Entonces lo que tenemos que hacer para avanzar en esta igualación es que queden igual la cantidad de electrones ganados y perdidos. Por lo tanto, es lo que aparece allí en los libros, que es multiplico la semirreacción de arriba por 2, así son 6 los electrones intercambiados por esta semirreacción, y la semirreacción de abajo la voy a multiplicar por 3, ¿sí? Para que queden 6 electrones perdidos en esta semirreacción, y la sumatoria de esta semirreacción me va a quedar con 6 electrones ganados, 6 electrones perdidos, que lo que va a implicar, evidentemente, es una cancelación de esos electrones y no queden electrones sueltos, no hablando muy científicamente, pero más para que entiendan por qué es. Bueno, cuando vamos, evidentemente, a la reacción de arriba, justamente, el hierro quedó por 2, y acá tenemos 2 hierros, el carbono quedó por 3, acá tenemos 3 monóxidos de carbono, acá tenemos que obligatoriamente poner un 2 por ese 2 hierros, aquí vamos a tener 3 carbonos en el dióxido de carbono, y después tenemos que verificar que aquello que no igualamos, como puede ser en este caso el oxígeno, quede igualado. Si vemos, tenemos 3 oxígenos aquí, 3 oxígenos aquí son 6, 3 por 2, 6 oxígenos del dióxido de carbono. O sea que de ambos lados quedaron 6 oxígenos, ¿sí? Obviamente quedaron 2 hierros y 3 carbonos. La ecuación está igualada atómicamente, pero también por el proceso que hicimos aquí abajo, está igualada eléctricamente y no nos quedaron electrones sueltos por allí. Y ahí quedaría esta ecuación de óxido-reducción igualada por el método del cambio estado-oxidación, que fue lo que hicimos recién. O sea, fijarnos qué elementos cambiaban su estado de oxidación, plantear las semirreacciones correspondientes de óxido-reducción, ver de que los electrones se cancelaran y luego trasladar esos números a la ecuación original, viendo que quede todo igualado. Muchas veces no alcanza con eso y tenemos que terminar igualando algunos de los elementos presentes en la ecuación química mediante tanteo. Bien. Bueno, luego acá tienen simplemente otra reacción de óxido-reducción de cobre y plata, ¿sí? Que seguramente esa plata va a estar como nitrato de plata, este cobre seguramente también como nitrato de cobre, y bueno, es una igualación del mismo tipo de hoy. Lo que tiene interesante este ejemplo, ¿sí? Que es muy importante, es por ejemplo ver acá lo que dice. Acá la plata va a ganar electrones, acá lo vemos en la semirreacción planteada, con números romanos y con el número 0 puesto como palabra porque los romanos no tenían el 0, por eso 0 se pone con palabras, si seguimos las reglas de la IUPAC, y tenemos que la plata gana electrones, se reduce de +1 a 0, ¿sí? Es menos positiva, o sea que ganó electrones, ¿sí? Disminuyó su estado de oxidación, por lo tanto se reduce. Pero muchas veces haber escrito la plata como +1, podríamos estar tentados de decir a que la plata +1 es el agente oxidante. Y realmente la plata +1 no sería correcto que decir que es el agente oxidante,
debido a que no es un reactivo la plata más uno como tal, porque lo que importa es la sustancia. Yo cuando voy a comprar a la droguería plata más uno, no me lo van a vender como plata más uno, sino van a vender como nitrato de plata, como cloruro de plata. Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí?, que aquí lo que va a ser el agente oxidante es el compuesto que contenga la plata más uno, por ejemplo, cloruro de plata. Más allá que esto aparezca así en los libros, y es un detalle a tener en cuenta. Cuando vemos, en cambio, el cobre, que tenemos allí, el cobre cero pasa de cobre 0 a cobre más 2, aumenta su estado de oxidación, ¿sí?, se oxida, ¿sí?, va a perder electrones, como dice allí. Nosotros decimos, el cobre es el reductor. El cobre se oxida a cobre más 2. Cuando hablamos del cobre y se oxida a cobre más 2, no está mal. O tenemos que aclarar, no está bien escrito quizás. El elemento cobre es el que cambia el estado de oxidación. Por lo tanto, lo correcto sería decir que el elemento cobre, ¿sí?, cambia su estado de oxidación, ¿sí?, aumentando su estado de oxidación de 0 a más 2. Pero más que el símbolo Cu, habría que poner el elemento cobre, para aclararlo bien. Y cuando decimos cobre es el reductor, acordarnos que aquí no estamos hablando del elemento cobre, acá estamos hablando del reactivo cobre, que es la sustancia simple cobre 0. Entonces acá lo correcto sería decir, la sustancia cobre es el agente reductor. Yo lo copié tal cual estaban en unas transparencias y están muchos libros. O muchas veces en forma resumida, cuando el profesor habla, los alumnos, el mismo docente, escribe cobre, no aclarando si estamos hablando de la sustancia simple, que ahí sería el caso del agente reductor, o estamos hablando del elemento cobre, que es el que cambia el estado de oxidación. ¿Sí? O sea que esto es muy importante aclararlo, y así escrito en forma resumida no sería correcto, ya que al poner Cu no estoy aclarando si me estoy refiriendo al elemento cobre o a la sustancia simple cobre. Espero que con estas explicaciones, esta diferencia que quería hacer entre quién se oxida y se reduce, que es el elemento, ¿y quién es el agente oxidante reductor? Que la sustancia que contiene al elemento que tiene el cambio de estado de oxidación haya quedado claro, ya que esto es un tema que a veces en los libros no queda claro. Lo otro que pienso que en esta parte haya quedado claro es que realmente los estados de oxidación habría que ponerlos en números romanos. Evidentemente que no voy a calificar mal a quien no lo haga, pero es bueno saber que la IUPAC es muy estricta, y eso es lo que hace que diferenciemos bien claramente qué es el estado de oxidación y la carga de unión, que evidentemente que muchas veces coincide. Bien, entonces, esta primera parte que quería aclarar a través del video, que a veces es muy difícil aclarar a través de la plataforma, pienso que haya quedado clara, más que es un error que aparece en la mayoría de libros. Bueno, semireacciones de oxidación-reducción, el hace que hemos visto, cada una de las dos partes en que se separa una reacción redox y en la que se aísla la reducción y la oxidación. La semireacción de reducción y oxidación se separan para su estudio. ¿Qué sucede? Cuando tenemos reacciones que se encuentran, ¿sí?, las mismas, sea en estado homogéneo gaseoso, o puede no serlo homogéneo, en estado homogéneo sólido, puede no serlo, o también en solución acuosa. Este método del estado de oxidación se puede usar, aunque este método es muy engorroso para reacciones que se encuentran en solución acuosa, que en general se encuentran en medio básico o en medio ácido. Este método puede ser engorroso, pero lo que tiene el método del estado de oxidación, que siempre se puede plantear el mismo, ¿sí?, en cualquier reacción de óxido-reducción, aunque, como digo, es de elección cuando tengo un sistema homogéneo gaseoso y un sistema homogéneo sólido, ¿sí? En cambio,
Cuando tengo reacciones en solución acuosa, sean medio ácido o sean medio básico, más allá que se pueda usar el método del cambio de oxidación, el método de elección, que es más elegante, es más correcto desde el punto de vista, no diría educativo, pero sí desde el punto de vista químico, es el método ion-electrón, donde voy a considerar la reacción redox que está ocurriendo en solución acuosa, teniendo en cuenta las especies involucradas en dicha solución, que no así es un estado gaseoso, un sistema homogéneo gaseoso, un sistema homogéneo en estado sólido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el método ion-electrón? El método ion-electrón al principio parece más engorroso, pero para las reacciones que ocurren en solución acuosa, sea en medio ácido, sea en medio básico, son mucho más fáciles en definitiva de igualar, especialmente si son engorrosas. Lo que tenemos que hacer es, uno, descomponer los compuestos, separar los compuestos en sus iones, que son los que se forman en solución acuosa. Por ejemplo, las sales en solución acuosa siempre están ionizadas, o sea, si hablo de cloruro de sodio, voy a tener el catión sodio más acuoso y el anión cloruro menos acuoso. Si tengo el sulfato de potasio, voy a tener el ion potasio más acuoso y el anión sulfato con dos cargas negativas acuoso. Acuérdense que aquí estoy hablando de cargas, ¿tá? No de esta oxidación, estoy hablando de la carga del anión sulfato, estoy hablando de la carga del ion potasio. ¿Sí? Dos, voy a tener que identificar los elementos que cambian su estado de oxidación y escribir las semireacciones iónicas de oxidación-reducción. O sea, si yo tengo poca experiencia, igual voy a escribir los estados de oxidación para darme cuenta dentro de qué especie de las que estoy escribiendo iónicas o no, hay cambio del estado de oxidación. Si tengo experiencia y sé química, muchas veces viendo solo las especies escritas en forma iónica, ya me doy cuenta cuáles van a ser allí, ¿sí? Las especies que van a tener allí los elementos o el elemento que cambia esta oxidación. Luego que tengo identificadas las semireacciones, voy a tener que ajustar dichas semireacciones, pero a diferencia del método anterior, que en general atómicamente están igualadas porque tengo un cobre, tengo una plata, voy a tener que en estas semireacciones generalmente igualar atómicamente, o sea, tener los mismos átomos de un lado y del otro, o sea, los elementos de un lado y del otro sería quizás más correcto. O sea, si tengo un nitrógeno, si tengo 3 oxígenos y no tengo del otro lado ningún oxígeno, voy a tener que usar como comodines, como digo yo, las moléculas de agua. Y si el medio es ácido, voy a usar los hidrogeniones, o sea, el catión H+. Vamos a tener que ajustar todos los elementos, sería más correcto, que no sean hidrógeno ni oxígeno. Luego vamos a ajustar los oxígenos usando el agua de comodín. Vamos a ajustar los hidrógenos usando esos H+, el catión H+, como comodín. Y luego que igualemos atómicamente, vamos a igualar eléctricamente ajustando los electrones. Luego que tenemos igualada cada semireacción, tanto atómicamente como eléctricamente, vamos a tener que otra vez lograr que la cantidad de electrones que se ganan y que pierden, o sea, que se intercambian, sean los mismos, para hablando no tan científicamente, no queden electrones sueltos. Vamos a sumar esas semireacciones, ajustando la cantidad de electrones, o sea, multiplicando en forma cruzada las semireacciones. Luego, vamos a tratar de completar, ¿sí?, con esos números que obtenemos las semireacciones iónicas, y luego, si la habían dado en forma atómica, vamos a terminar asociando, ¿sí?, esos compuestos con los números de la igualación que quedó, que sería con la estequiometría de dicha reacción que logramos a través de esta igualación redox, que sería justamente los números que cumplen la estequiometría de la reacción, donde se cumple, por lo tanto, la conservación de la masa. Con un ejemplo es mucho más fácil. Acá tenemos un ejemplo que lo trabajamos en clase, para los que estuvieron en el presencial, que es
Una reacción típica, muy preguntada, porque justamente la vedette siempre de los cambios de oxidación es el permanganato de potasio, y el peróxido de hidrógeno oxigenada tiene la particularidad, ¿se acuerdan de que el oxígeno en él, ese compuesto, no conserva el estado de oxidación -2, que conserva la mayoría de moléculas que tiene el oxígeno, o de iones que está el oxígeno, sino que es -1. Pero dijimos que en este método de ion-electrón, vamos a tener en cuenta las especies. Entonces vamos a escribir las especies cómo se encuentran en solución acuosa. La molécula de permanganato es una sal, entonces va a estar totalmente ionizada, y va a estar ionizada en su anión y su catión, o sea, en potasio más y el anión permanganato menos. Aquí la carga +1 del potasio no es el estado de oxidación, sino es la carga. Recordemos que, claro, que en este caso el potasio +1 tiene estado de oxidación +1, coincide la carga con su estado de oxidación. El anión permanganato lo vamos a escribir como tal, MnO4 menos. El peróxido de hidrógeno no lo vamos a escribir ionizado porque no se encuentra en solución acuosa ionizado, sino se encuentra en fórmula molecular. El ácido sulfúrico, como todos los ácidos, va a estar ionizado, en mayor o menor grado, pero ionizado. Por un lado, su anión, que es el sulfato con carga 2-, y el hidrógeno, que tiene carga más, pero como tenemos cada sulfato tiene 2 hidrogeniones, vamos a poner un 2 allí. En los productos tenemos el dioxígeno, que obviamente, obvio que va a estar en estado gaseoso y que no va a estar ionizado. Vamos a tener esta sal de manganeso, que es el sulfato manganeso, que como yo sé que el anión sulfato es -2, sé que el manganeso aquí va a tener una carga +2, que va a coincidir con su estado de oxidación. Vamos a tener la sal sulfato de potasio, que va a estar ionizada por ser una sal, en su anión sulfato y su catión potasio más, y la molécula de agua que sabemos que parte va a estar ionizada, pero que la vamos a escribir en forma molecular, porque mayormente va a estar en forma molecular. Vamos a ir escribiendo para el permanganato, o sea, nos damos cuenta que acá el manganeso es el que está cambiando esta oxidación, que está como manganeso +7 en la estructura permanganato, y va a estar como manganeso +2 en la estructura manganeso +2. Pero vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir aquí la especie permanganato para dar el producto que se encuentra como manganeso +2. Tenemos un manganeso de ambos lados, pero de aquí tenemos 4 oxígenos y de lado de los productos no tenemos ningún oxígeno. Por lo tanto, esos 4 oxígenos, como decíamos hoy, los vamos a igualar con agua, colocando 4 moléculas de agua. Al colocar 4 moléculas de agua, estamos agregando 8 hidrógenos que no los tenemos en lugar de los reactivos, como el medio es ácido por el ácido sulfúrico, vamos a colocar 8 hidrogeniones. Bien, esta ecuación aquí, o semireacción, está igualada atómicamente. Tenemos de ambos lados un manganeso, tenemos de ambos lados 4 oxígenos, tenemos de ambos lados 8 hidrógenos, pero no tenemos, ¿sí?, igualado eléctricamente. El siguiente paso va a ser igualar eléctricamente. Si vemos del lado de los reactivos, tenemos 8 cargas positivas y una negativa del permanganato, nos da 8 cargas positivas, y de los productos vamos a tener solo 2 cargas positivas. Por lo tanto, vamos a tener que igualar con 5 electrones, porque 8 positivas y una negativa va a dar 7 cargas positivas, que con 5 cargas negativas va a dar 2 positivas, igual que los productos. Como vemos, igualar eléctricamente no es llevar a cero las cargas necesariamente, sino que de reactivos y productos haya la misma carga. O sea que en los primeros pasos igualamos atómicamente, ¿sí?, y en el último paso igualamos eléctricamente. Y aquí tenemos la semireacción para el manganeso. Del otro lado vamos a tener la semireacción del agua oxigenada, que sabemos que el peróxido de hidrógeno es el que va a cambiar, porque tiene el oxígeno como -1, que va a cambiar a dioxígeno. Vamos a poner de reactivo el peróxido de hidrógeno sin ionizar y el dióxido de oxígeno
obviamente que sin ionizar. ¿Qué te pasa? De este lado no tenemos hidrogeniones. Entonces vamos a agregar 2 hidrogeniones y así ya esta ecuación nos queda igualada atómicamente, ¿sí? O sea, nos queda igual cantidad de oxígenos, nos queda igual cantidad de hidrógenos de ambos lados. ¿Bien? Queda allí igualada. No nos queda igualada eléctricamente porque tenemos del lado del peróxido no tenemos cargas y del lado de los productos vamos a tener 2 cargas positivas. Entonces vamos a agregar 2 electrones, ¿sí? Para que quede de este lado 0 y de este lado 0. En este caso sí, quedó de ambos lados igualada eléctricamente con carga 0. Luego que tenemos ambas semireacciones de oxidación y de reducción, las vamos a tener juntas, pero vamos a tener que aquí el intercambio de electrones es 5 y aquí el intercambio de electrones es 2. Si nosotros sumamos directamente estas semireacciones, los electrones no se van a cancelar. Por lo tanto, vamos a multiplicar la semireacción de arriba por 2 y la de abajo por 5. Así el intercambio total de electrones queda de 10 electrones ganados, 10 electrones perdidos o 10 electrones cedidos, ¿sí? Por el peróxido y 10 electrones tomados por el anión permanganato, y eso hace que se cancelen y nos quede cada una de las especies con el número de estequiometría. 2 permanganato me dan 5 peróxido de hidrógeno, más 6 hidrogeniones, más 5 dioxígeno, más 2 manganeso, más 2, más 8 moléculas de agua. Aquí tenemos la ecuación igualada atómicamente, eléctricamente, pero está en forma iónica. ¿Sí? En general, lo correcto, más si vamos a hacer un cálculo estequiométrico luego, no vamos a tener aniones permanganatos, sino que vamos a ir a la droguería y comprar permanganatos de sodio, permanganato de potasio, necesitamos tenerla en forma molecular. Bueno, acá ya sabemos que el grupo ácido pertenece al ácido sulfúrico. Entonces los aniones que vamos a agregar son sulfatos. Si en cambio la reacción era medio clorhídrico, los aniones que íbamos a agregar son cloruros. Cada 6 hidrogeniones necesitamos 3 grupos sulfatos, pero si agregamos como reactivo, vamos a tener que agregar 3 sulfatos como productos. Sabemos que el permanganato, esta sal, va a estar con un contraión que va a ser positivo, que puede ser sodio o potasio, pero ya sabíamos de la letra que era potasio. Como tenemos 2 permanganatos, vamos a necesitar 2 potasios más, y vamos a tener que poner como productos 2 potasios más. Sumamos, me va a quedar aquí 2 potasios enfrentados a los 2 permanganatos, 5 peróxidos, los 6 hidrogeniones enfrentados a los 3 sulfatos, y aquí en forma idéntica. Nucleo, en la forma molecular, el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico lo mismo, la sal sulfato de manganeso, la sal sulfato de potasio, y si cuento, voy a ver que voy a tener igual cantidad de azufres, igual cantidad de potasios, igual cantidad de manganesos, igual cantidad de oxígenos, igual cantidad de hidrógenos. Logramos al final una reacción que hubo un intercambio de estado de oxidación igualada, ¿sí? Que no solo está igualada atómicamente, sino que sin darme cuenta, porque ahora no me doy cuenta, está igualada eléctricamente. El intercambio electrónico que se dio quedó cancelado. ¿Queda claro? Este método puede ser un poquito más complejo al principio, más que nada es necesario saber nomenclatura, podríamos decir, saberse la lista de aniones que yo mandé a estudiar al principio. Si la estudiaron, este método no tiene mayores inconvenientes. Este método, como lo presenté aquí, lo presenté para medio ácido, como les aclaré en el presencial. O sea, el método ion-electrón va a tener algunas reglas diferentes cuando yo lo hago en medio ácido que en medio básico. Pero yo les digo que hasta que no sepan igualar por el método ion-electrón sin ninguna dificultad en medio ácido, no los invito a pasar a igualar en medio básico. No es mucho más difícil, pero cuando no saben uno bien, el tratar de aprender los dos simultáneamente los confunde. Así que yo les solicito que aprendan primero igualar, ¿sí? Por el método anterior del estado de oxidación y luego por el método
de óxido de reducción, ¿sí? De ion-electrón, perdón, en medio ácido. Y luego que aprendan estos dos métodos sin dificultades, empiezan a aprender el método, ¿sí? De ion-electrón en medio básico. En el libro Dickerson creo que es de los libros que está mejor el tema, pero creo que en Brown y en otros también se encuentra ahí. Bueno, ¿para qué importa esto? ¿Para qué importa estas reacciones de óxido-reducción? Estas reacciones de óxido-reducción son interesantes a ver si puedo ajustar la transparencia. Ahí está. ¿Qué sucede? Si yo tengo una solución de nitrato de plata y sumerjo una varilla de cobre, la solución de nitrato de plata es transparente, ¿sí? O sea, es incolora. Al poner una varilla de cobre y yo dejar pasar el tiempo, va a haber allí una reacción de óxido-reducción entre el cobre y la plata más, formándose cobre más 2 y plata 0. Lo cual, en el paso del tiempo, voy a observar que mi vaso de bohemia va a tornarse de un color celeste debido a los iones cobre más 2, y la varilla de plata va a tener un depósito de plata que según el proceso lo voy a ver como plata de color brillante o como una plata negra, donde ocurrió esa reacción de óxido-reducción, ¿sí? Donde hubo un intercambio, evidentemente, de electrones que yo no vi, entre comillas, ¿no? Entonces, a muchos científicos, ¿qué se les ocurrió? Que esta reacción, si hubiese ocurrido no dentro del mismo vaso, sino en vasos separados, yo podría aprovechar esa bomba de electrones que se da de una semirreacción a la otra de ese pasaje de electrones para obtener un trabajo. Entonces, eso es lo que se llama células o celdas electroquímicas. ¿Qué hago? Poner una semirreacción en un vaso de bohemia, otra semirreacción en otro vaso de bohemia, ¿sí? Pero evidentemente que si no uno este circuito, no voy a tener intercambio de electrones. Conecto las soluciones, por un puente salino, que puede ser simplemente un papel de filtro embebido en una sal, y por el lado externo un circuito eléctrico usando simplemente un alambre de cobre, un alambre conductor, y conecto, más que un potenciómetro, voy a conectar un medidor de intensidad. Entonces, para que ocurra esta reacción de cobre a cobre más 2, ¿sí? Va a ocurrir aquí, se van a liberar, entre comillas, ¿no? Estos dos electrones, van a pasar por el alambre de cobre porque es el que le ofrece menos resistencia, van a llegar a este electrodo de plata y van a permitir la reducción de plata más a plata 0 que tengo en esta solución. ¿Sí? Entonces, aquí voy a aprovechar esta bomba de electrones que tengo aquí para hacer un trabajo. Por ejemplo, esto es una pila que la anexo a algún dispositivo para hacer un trabajo, sea para que funcione mi celular, para que funcione una radio, para que funcione un ventilador, para que funcione lo que yo desee que funcione. ¿Sí? Esta nomenclatura de abajo es como se escribe una pila de cobre a cobre más 2, ¿sí? El puente salino significa esto, y acá el cátodo, que es de plata más a plata 0, se indica las concentraciones de las soluciones porque cambia el potencial de esa pila. Pero esto es más que nada para que vean por qué las ecuaciones, o mejor dicho, las reacciones de óxido-reducción importan en el mundo de la química, porque puedo lograr que esa bomba de electrones que se genera, hacer que ellas generen un trabajo. ¿Sí? Son reacciones que ellas en sí mismas me sirven como generadoras de trabajo. Otro ejemplo que me interesaba dar es este ejemplo. Acá tengo el dicloro, gas, no lo dice, pero tendría que decirlo, más hidróxido de sodio en solución acuosa, para dar cloruro de sodio acuoso, para dar hipoclorito de sodio acuoso y agua en estado líquido. Si yo escribo los estados de oxidación, voy a ver que aquí
el elemento cloro, que tiene estado de oxidación 0, va a pasar a cloruro, que tiene estado de oxidación -1, y va a pasar también de cloro 0 al estado de oxidación +1 que está en el hipoclorito. Bien, acá tenemos un ejemplo en que el mismo reactivo se oxida y se reduce. ¿Sí? O sea, el dicloro sería el reactivo, sería la sustancia, en este caso simple, va a ser el mismo el agente oxidante y el agente reductor en las condiciones estas básicas que estamos mostrando. ¿Sí? Eso es un caso que le quería mostrar. También hay casos que no necesariamente un elemento se oxida y otro se reduce, sino puede pasar que dos se oxide y uno se reduzca o viceversa. ¿Sí? Y acá tenemos una reacción que se las dejo de deberes, que es el sulfuro de cromo 6 con el nitrato de manganeso 2 más el carbonato de sodio para dar monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono, cromato de sodio, permanganato de sodio y sulfato de sodio. Esta reacción se las dejo para que la traten de igualar y cualquier cosa entre ustedes se consulten en la plataforma los inconvenientes. ¿Sí? Otra aplicación de las reacciones redox, que la vimos en el encuentro que tuvimos, es la valoración de óxido de reducción, donde la vedette de esta valoración en general es el permanganato de potasio. ¿Por qué es el permanganato de potasio? Porque vimos el anión de permanganato en sus sales, siempre da sales coloreadas. El permanganato de potasio tiene un violeta intenso. Entonces, cuando yo haga la valoración en el medio ácido o básico que trabaje con él, voy a ver un cambio de coloración de violeta, por ejemplo, en medio ácido a método incoloro. ¿Sí? A método, a incoloro. Entonces, lo bueno de este tipo de semireacciones de óxido de reducción, que no voy a tener necesidad de usar un reactivo indicador, porque el propio reactivo permanganato de potasio, ¿sí?, va a ser mi reactivo indicador porque va a pasar de un color violeta a un incoloro cuando la reacción haya cesado. Siempre cesa en el primer cambio de color. O puede ser al revés, ¿no? Que haya la aparición de un color violeta. Simplemente esta transparencia la agregué para recordar otra aplicación, ¿sí?, de las reacciones de óxido de reducción, y las valoraciones redox son valoraciones muy utilizadas no solo con permanganato de potasio, sino también con otros agentes oxidantes y o reductores. Aquí les pongo un ejemplo muy típico de prueba que muchos docentes, como parte de un ejercicio, tanto sea de un parcial o de un examen, suelen poner. También a nivel de secundaria se usan este ejercicio, que es, dadas las siguientes reacciones químicas, indica si corresponden a procesos redox. Si es así, plantea su igualación por el método que corresponda. Bien, entonces, esas tres reacciones, ¿sí?, son reacciones que me las plantearon, que yo voy a tener que indicar si son en principio procesos de óxido-reducción. Para ello lo que voy a hacer es plantear para cada uno de los elementos involucrados su estado de oxidación. Si hay cambio del estado de oxidación, nos vamos a encontrar en una reacción de óxido-reducción. Si no hay cambio de estado de oxidación, va a ser una reacción que no va a ser de óxido-reducción, como va a ser el segundo caso. El segundo caso es un caso típico de una base más ácido que da sal más agua. Esta reacción, que es una reacción de neutralización, no es una reacción redox, pero lo tengo que demostrar, mostrando que ningún elemento involucrado cambia del estado de oxidación. ¿Queda claro? La primera reacción nos va a dar que sí es una reacción de óxido-reducción, y la tercera también es una reacción de óxido-reducción. Como parte B del ejercicio, me dicen que si es así, planteas igualación por el método que corresponda. ¿Qué sucede? En el primer caso, tenemos una reacción homogénea en estado gaseoso, o sea, no está en estado acuoso. Entonces, no podemos nunca aplicar el método ion-electrón. El método ion-electrón es para un método que se encuentre sus reactivos, ¿sí?, y o productos en solución.
En general acuosa también puede ser en solución alcohólica, en solución perclórica, pero bueno, para este curso, en solución acuosa va a ser lo correcto. O sea que en este primer caso, necesariamente esa reacción A la tenemos que igualar por el método del cambio del estado de oxidación. La reacción C, en cambio, ya vemos que es acuoso, más allá que tenemos el diclorogas que se forma como producto, es una reacción que se da en solución acuosa y en solución acuosa ácida, o sea que se podría igualar por el método del cambio de oxidación, se podría, pero realmente no es que un docente espere eso, y menos en un profesorado de química. Uno esperaría que el estudiante, en una reacción de óxido-reducción en medio acuoso ácido, eligiera el método ion-electrón. Es el más correcto, es el más elegante, el que demuestra mayor conocimiento por parte del estudiante. Entonces, lo correcto sería igualar esta reacción C por el método ion-electrón, que también les queda a ustedes como ejercicio y cualquier duda la plantean a nivel de plataforma. Bueno, espero que esta videoconferencia haya quedado grabada. No es un buen método porque no me permite grabar una videoconferencia y que quede para todos los grupos, porque también esta videoconferencia se imagina que puede servir para un grupo que inicia segundo, tercero o para otro curso. Queda solo disponible por unos 6-7 días a partir de hoy, ¿sí? Hoy nos encontramos a viernes 11, o sea que yo me aseguraría que está hasta el día 16. Lo bueno, espero que la entiendan. Si fue un poco rápido, la pueden volver a repetir, la pueden ver más de una vez y espero que no tengan dificultades en la visualización y en la escucha de mi voz a través de ella. Bueno, suerte, nos vemos seguramente en la videoconferencia que tenemos la próxima semana y el día 24 de noviembre a las 9 horas, solamente comenzaremos 9:30, vamos a hacer el parcial en el IPA, nos encontramos en la puerta del laboratorio, después veremos en qué salón lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias, que pasen bien, saludos desde Solimar, Canelones, su profesora Mabel. Hasta pronto.